lo primero son las reglas básicas de probabilidad, que eran esos 3 numerales que yo había puesto el primer día de clase. Entonces el primero es que la probabilidad de A o B es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A y B, en el caso donde estas dos puedan ocurrir al tiempo. ¿Listo? Si las dos pueden ocurrir al tiempo es porque se llaman no excluyentes. El hecho de que A pase no excluye que pueda pasar B. ¿Listo? Cuando son no excluyentes, tengo que restarle ese término de probabilidad de A y B. ¿Listo? Y el término de probabilidad de A y B, si lo tengo que calcular o si la pregunta solamente esa, es la multiplicación de la probabilidad de A por la probabilidad de B. ¿Listo? Entonces, no quiere decir que yo se la esté descontando, sino que dentro de A estaba contenida este término y dentro de B también. Entonces, si lo sumo, lo tengo 2 veces, se lo descuento una vez. Esto era el ejemplo de el arquero 1 tiene la probabilidad de darle al blanco de 1/4 y el arquero B tiene la probabilidad de darle 2/5. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos uno de los dos les dé? Entonces está la probabilidad de que A le pegue, o B le pegue, o los dos le peguen. ¿Sí? Al menos uno incluye esas 3 probabilidades. El hecho de que yo le reste aquí no quiere decir que no la esté considerando. Bien, ya hago los ejemplos de eso. Y tercero, la probabilidad de A la puedo ver como 1 menos la probabilidad de que no ocurra A, o el complemento de A. Esto lo puedo ver más fácilmente cuando estoy hablando de favorables y totales, como que los favorables es los totales menos los no favorables. Porque muchas veces los favorables son un montón. Entonces lo que hago es contar los no favorables y se los descuento al total. ¿Listo? Eso siempre es en el caso donde, casi siempre en el caso donde los elementos se pueden repetir y por lo tanto tengo totales n a la m y favorables que los tengo que contar. Entonces, esa es la otra cosa importante. Digamos, esas son las reglas básicas que las utilizo en todos lados, sobre todo en los problemas donde me están diciendo las probabilidades de ciertos eventos y me están haciendo una pregunta de algo en particular. ¿Listo? Ya dado las probabilidades. Pero pues también se utilizan cuando estoy haciendo los conteos. Entonces los conteos, lo que tengo que reconocer es primero si los elementos se pueden repetir. Si los elementos se pueden repetir, como es sobre todo en el caso de monedas, dados o letras, yo tengo que los totales, tengo varias casillas, m casillas de resultados, y en todas las casillas pues tengo la misma cantidad de elementos. Si yo boto un dado, pues en todos los resultados puedo tener cualquiera de los 6 números, n por m por n por n, ¿listo? M veces quiere decir que lo calculo como n a la m, ¿listo? Los favorables sí los tengo que contar. Entonces, los favorables son los que cumplan cierta condición específica. Entonces los dibujo y los cuento. Dibujo y los cuento. Y si son muchos, entonces cuento los no favorables. ¿Listo? También dibujados y contados. Particularidades de esto, cuando se puede hacer repetición de elementos, es que el orden siempre importa. Siempre acuérdense de eso. Y que dos resultados iguales, el orden de dos resultados iguales no cuenta como otro caso diferente. Es decir, m resultados con el mismo evento y con eventos cambiados no cuenta como dos resultados diferentes. No cuenta como evento diferente. Esto hacía diferente. Esto digamos apuntaba a el caso de si yo estoy haciendo que sumen 6 los dados. Entonces 2 y 4, 4 y 2, 3 y 3, no pongo otro 3 y 3. Este es único. Si tengo dos resultados iguales, pues no puedo cambiarlos y contarlo como otro caso. ¿Bien? Listo, esas dos particularidades específicas. Eso es cuando hay repetición. Cuando no hay repetición, cuando los elementos no se pueden repetir, tengo varios casos. Tengo el caso donde estoy haciendo grupos, donde estoy haciendo filas. Por favor, silencio.
y donde estoy haciendo mesas circulares. Dejarlo simplemente como mesas, ¿listo? Así no sean circulares, pues simplemente no, es una fila, una organización, no me importa el orden, pero no tiene un comienzo ni un final, ¿listo? Entonces, cuando estoy haciendo grupos, voy a repasar súper rápido lo que ya hemos hecho y ya me regreso a ese resumen. Todo lo hemos sacado, todo lo de grupos y eso, cuando los elementos no se pueden repetir, lo hemos sacado a partir del ejemplo que tenía 4 personas, A, B, C y D. Y estaba haciendo filas, grupos o mesas. Entonces yo puedo organizar esto en filas de 3, digamos, 3 posiciones o 3 puestos, lo que sea. Puedo hacer filas como A, B, C, A, C, B, B, A, C, B, C, A, C, A, B, C, B, A. Y esto es sin D, entonces puedo hacer lo mismo sin C, A, B, D, A, D, B, B, A, D, B, D, A, D, A, B, D, B, A. Y lo mismo, aquí otras 6 y aquí otras 6, sin B y sin A. ¿Listo? Esta primera era sin D, sin C, sin B y sin A. Entonces salía 6 por 4, 24 filas, 4 grupos, 1 sin D, 1 sin C, 1 sin B y 1 sin A. Y las mesas eran los que estuvieran conectados de la misma forma. Es decir, si aquí A tiene a la derecha a B y a la izquierda, al dar toda la vuelta a C, acá también, a la derecha B y a la izquierda C, a la derecha B y a la izquierda C. Entonces, estos 3 son la misma mesa, si yo los pusiera en una mesa circular, ¿listo? A la derecha, perdón, me equivoqué aquí, este no. A la derecha de A está B, a la izquierda está C. A la derecha de A está B, a la izquierda está C, a la derecha de A está B, a la izquierda de A está C, ¿listo? Entonces, si cada 3 filas son la misma mesa, pues yo cojo el total de filas y lo divido por 3 y eso me da la cantidad de mesas, ¿listo? Mesas. Entonces, la cantidad de filas es de 24. El 24 salía a partir de tener 3 posiciones y poder poner 4 elementos, cualquiera de las 4 personas A, B, C o D en el primero, cualquiera de las 3 que sobraron después de que la primera se sentó, después de que las 2 se sentaron me quedan 2 para poner en el último elemento. Entonces esto es lo mismo que 4 por 3 por 2 por 1 sobre 1, es decir, multiplico por 1 arriba y abajo para darme cuenta que esto es un 4 factorial sobre un 1 factorial y reconocer que el 4 era la cantidad de personas n, ¿listo? N igual a 4, cantidad de posiciones m igual a 3 y decir que lo del denominador, esto es n factorial, es la resta entre la cantidad de personas y la cantidad de sillas, es decir, la cantidad de sillas que me harían falta para sentar a todos los elementos, ¿listo? Ahí sale permutación. Después reconozco que hay 6 grupos, 6 filas, perdón, que están integradas, están integradas por las mismas 3 personas. Hay 6, entonces si cojo el 24 y lo divido por 6 llego al 4. Entonces si cojo el 24 y lo divido por 6, es decir, le pongo un 6 en el denominador, voy a llegar a la cantidad de grupos. Y lo que reconozco es que esos 6 filas que puedo hacer con exactamente el mismo grupo, es el caso donde tengo 3 personas específicas, por ejemplo acá ABC, acá ABD, acá ACD y acá BCD, 3 personas específicas en 3 posiciones. Tengo 3 para poner en la primera, 2 para poner en la segunda, 1 para poner en la tercera. Es decir, ese 6 viene de un 3 factorial. ¿Bien? Entonces, si tengo n factorial sobre n menos m factorial por 3 factorial en vez del 6, y ese 3 es simplemente la cantidad de posiciones, pues yo puedo escribir esto generalizado como n factorial sobre n menos m factorial por m factorial. ¿Listo? Y a eso lo va a llamar grupos. Y por último, lo que decía, digamos, con el mismo orden con el que saqué esta expresión, yo puedo arrancar de las 24 filas y darme cuenta que cada 3 filas son la misma mesa. ¿Listo? Porque A puede estar en la primera, en la segunda o en la tercera posición y tener exactamente la misma mesa, la misma organización. El mismo grupo a la derecha y a la izquierda. Elemento a la derecha y a la izquierda. Entonces sería la misma permutación pero dividido 3. ¿Qué es el 3? El m, la cantidad de posiciones que tenía. Entonces este sí sale súper rápido. N factorial sobre n menos m factorial y el 3 es un m. Y a eso lo llamo mesa. ¿Listo? Entonces volvemos aquí a lo que estaba diciendo antes en la parte del resumen del segundo caso cuando los elementos no se pueden repetir. Grupos, dígame. Ya lo voy a poner aquí.
Entonces grupos n combinado m, eso se llama combinatoria y es n factorial sobre n menos m factorial por m factorial. Filas es una permutación, se dice n permutado m y es n factorial sobre n menos m factorial. Y mesas, pues no, esto no tiene, digamos, una notación matemática pues por convención, pero vamos a llamarlo mesa, n mesa m, que es n factorial sobre n menos m factorial por m. Es decir, la diferencia entre grupos y mesas, simplemente que esto no tiene un factorial ahí abajo. ¿Bien? Lo otro que hicimos y que nunca trabajamos estas ecuaciones era simplificarlas, era llegar a alguna generalización para que no se demorara uno 1000 años reemplazando esos valores y calculando todos los factoriales. Bueno, ya regreso aquí ahorita para hablar de los favorables. Vamos con la simplificación de eso. Entonces, para combinatoria, habíamos dicho 3 reglas iniciales, básicas, que es n combinado n. Si tengo 20 personas y va a ser grupos de 20, pues solamente tengo una opción de grupo. Si tengo 20 personas y va a ser grupos de 1, pues tengo 20 grupos, 20 grupos. Y si tengo n personas y va a ser grupos de 20 personas y grupos de 19, pues cada vez que estaba haciendo un grupo de 1 estaba rechazando a 19, entonces esos 19 podrían hacer su propio grupo. Y cada vez que cambie el grupo de 1, pues estoy cambiando el grupo de rechazados. Entonces esto también me va a dar n, ¿listo? Y a partir de esto, entonces sacábamos pues varios ejemplos. Por ejemplo, 7 combinado 2 es lo mismo que 7 combinado 5, porque 5 y 2 suman 7, es decir, son complementarios con el 7. 8 y, no sé, 7 es lo mismo que 8 y 1. 14 y 5 es lo mismo que 14 y 9. ¿Listo? Desde que los dos de abajo sumen lo de arriba, son complementarios y su combinatoria va a dar el mismo resultado. ¿Listo? Eso es lo que habíamos sacado. Y a partir la generalización era que si yo tenía 8 combinado 3, estos eran los 3 términos desde el 8 sobre los 3 términos desde el 3. ¿Listo? Entonces, ya simplificado, el n combinado m son los m primeros términos o números desde n sobre los m primeros términos desde m. ¿Listo? Si yo tengo aquí entonces 8 es el n y 3, entonces los 3 primeros términos desde 8 sobre los 3 primeros términos desde 3, que fue lo que acabé de poner aquí. ¿Listo? Y eso ahí ya lo simplifican. Y si el número es muy grande, si el m es muy grande, entonces cojo la parte complementaria. Es decir, si yo tengo 14 combinado 12, pues no voy a coger los 12 primeros términos desde 14 y los 12 primeros términos desde 12. Cojo la parte complementaria y sería esto entonces 14 por 13 sobre 2 por 1. ¿Alguien se pierde con eso? Ya eso lo deben tener súper claro. Segundo, para la permutación. Las mismas 3 reglas básicas. N permutado n. Pues tengo 20 personas en 20 sillas y me importa el orden, entonces las puedo reorganizar de 1000 formas diferentes. Acá lo que tendría es en la primera posición n, en la siguiente n-1, en la tercera n-2. Entonces, ¿qué me queda? N factorial. N permutado n-1, lo que habíamos dicho, digamos, voy a explicar esto otra vez. Tengo, digamos, 8 personas. Entonces, 8, ya se sentó una, me quedan 7, ya se sentaron 2, me quedan 6, 5, 4, 3, 2 y 1. 8 personas en 8 sillas. ¿Qué me da? 8 factorial, o sea, el n factorial. Y si ahora no tengo 8 sillas, sino solamente 7 sillas, ¿cambian algo el resultado? No, porque la última silla tenía simplemente un 1, que multiplicado pues no me va a cambiar nada, entonces también me da n factorial. ¿Listo? Entonces si yo veo un 4 permutado 3, de una vez esos 4, factorial. Y n permutado 1 es n. No me importa, en este caso no me importa si importa el orden o no. Si solamente estoy haciendo grupos o filas de 1, pues no las puedo reorganizar de muchas formas. Simplemente me queda la cantidad de elementos que tenga. Es la cantidad de diferentes filas que puedo hacer. Y al igual que habíamos generalizado la combinatoria, n permutado m va a ser simplemente los m primeros términos desde n, sin nada en el denominador. Entonces yo tengo aquí 8 permutado 2,
los dos primeros términos desde el 8. Y si tengo 8 permutado 6, no puedo hacer la complementaria, aquí ya no está esa regla. Entonces me toca los 6 primeros términos desde el 8. ¿Listo? 6 términos desde el 8. Y por último, entonces, las mesas. Las mesas, digamos, no hay esas 3 reglas básicas que ya habíamos sacado, pero sí está la generalización a la que habíamos llegado, que es n mesa m, va a ser los m primeros términos desde n, ¿sobre qué? Sobre m. Ahí no tenía el factorial en el denominador. ¿Listo? Entonces, vuelvo aquí al resumen que estábamos haciendo. Y lo otro que hay que explicar es que esta ecuación me sirve tanto para favorables como totales. Lo único que va a cambiar entre totales y favorables es el valor del n y el m. En totales siempre el n, la cantidad de elementos totales que tenga, y m la cantidad de posiciones totales en las que puedo poner esos elementos. En los favorables pues veo cuáles son los elementos favorables para cada uno de los m's favorables que quiera. Bien. Entonces, otra vez, la ecuación sirve para ambas y la generalización que acabamos de hacer de los n primeros términos sobre no sé qué, sirve tanto para totales como favorables. Y lo mismo para filas. ¿Listo? En cambio, para mesas, cuando yo estoy haciendo una mesa, esta ecuación solamente me sirve para los totales. Cuando estoy hablando de todos los elementos sentados en una mesa redonda, sí estoy haciendo una mesa, pero apenas yo le ponga una condición específica, es decir, me esté fijando en los favorables, ya estoy llenando alguna silla, poniendo una restricción, y cuando quito esa silla lo que me quedó es una fila donde hay una primera y una última posición. ¿Listo? Lo que yo había hecho de dibujo era, tengo la mesa, tengo mis posiciones, y yo digo, no, y Andrés y Juan tienen que estar juntos. O sea, apenas yo pongo estas restricciones, ya tengo una primera, segunda, tercera y cuarta posición, o primera, segunda, tercera y cuarta, o primera, segunda, tercera y cuarta. Pero ya no es lo mismo girar estos, que este vaya a ocupar el de este, el de este y el de este. ¿Sí? Si este elemento pasa a ocupar esta silla, ya cambié toda la mesa. Entonces, si ya cambié toda la mesa, mejor lo trato como una fila, porque eso sí va a pasar. Apenas yo cambie cualquier posición, ya me está cambiando la fila. ¿Listo? Entonces, para favorables, siempre que esté en mesas, va a utilizar la permutación, n permutado m. Obviamente no los mismos n's y los mismos m's, sino que ya me fijo cuáles son los elementos ahí. Entonces, esto es todo lo que hay que reconocer en un problema. Si puedo o no puedo repetir el elemento, y si estoy haciendo un grupo, una fila o una mesa, dependiendo de si me importa o no me importa el orden. Entonces, voy a dar un ejemplo rápido para cada caso. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma al lanzar 2 dados sea 5 o más? ¿Listo? Al lanzar 2 dados, perdón. Solar. Cierra ahí, por favor. Entonces, los resultados de los dados se pueden repetir. El hecho de que salga el primero un 1 no hace que el segundo no pueda sacar un 1. Entonces yo ya sé que totales va a ser n a la m y que los favorables los tengo que contar. Y si son muchos, más bien cojo los no favorables. ¿Listo? Entonces, cantidad de elementos en los dados, las caras del 1 al 6. Y voy a lanzar 2 dados, 6 a la 2, 36. Favorables que sumen 5 o más, pues van a ser un montón. Entonces más bien cojo los no favorables, los que suman menos de 5. Entonces los que suman 4, 2 y 2, 3 y 1, 1 y 3. Los que suman 3, 2 y 1, 1 y 2. Y los que suman 2. Entonces no favorables, tengo 6 elementos. Entonces los favorables van a ser el total menos los no favorables, serían 36 menos 6, que son 30. Y por lo tanto la probabilidad sería 30 sobre 36 o 5 sextos. ¿Listo? Ahí utilizamos todo lo que ya había hecho. Siguiente. Voy a coger una de probabilidad que fue por donde hubiera empezado. Solamente la probabilidad. Y vuelvo y repito lo de los arqueros y eso. Entonces la probabilidad de que la máquina A cumpla la producción esperada, es
3/5. Y la probabilidad de que la máquina B cumpla la producción es 3/4. ¿Listo? ¿Cuál es la probabilidad de que al menos una máquina cumpla la producción? Entonces, ¿cuáles son mis opciones? Si esto se lo explico a un niño chiquito, entonces, ¿cuáles son mis opciones favorables? Que la máquina A lo cumpla, o que la máquina B lo cumpla, o que las dos máquinas lo cumplan. ¿Cierto? Cualquiera de esas me sirve para cumplir la probabilidad. Entonces, otra vez, yo lo que estoy diciendo en últimas es que o A o B funcione, cumpla la producción. Entonces, la probabilidad de A o B, ¿qué era? Probabilidad de A más la probabilidad de B, y en este caso pueden ocurrir las dos al tiempo, es decir, ¿son excluyentes o no? ¿Las dos pueden producir su cuota? Sí. Entonces no son excluyentes, por lo tanto tengo que quitarle la probabilidad de A y B. No porque no la esté considerando, porque fíjense que ese me sirve. Si las dos cumplen la cuota, ¿estoy cumpliendo la probabilidad? Sí. ¿Estoy cumpliendo con que al menos una de las dos lo cumpla? Sí. Entonces no es que se lo esté quitando, sino que aquí lo tuve en cuenta y aquí lo tuve en cuenta. Entonces si lo tuve en cuenta dos veces, se lo resto una vez. ¿Listo? Y esto era lo que habíamos explicado hoy en la primera clase con el diagrama de Venn. Si no son excluyentes, quiere decir que se intersectan. Tengo este pedacito donde las dos pueden ocurrir. Entonces, si aquí tengo A y aquí tengo B, estoy sumando en el 3/5 este pedacito y en el 3/4 este pedacito. Entonces, si lo conté dos veces, se lo descuento una vez. No porque no lo estoy teniendo en cuenta, sino porque lo tuve en cuenta dos veces. Entonces, esto quedaría 3/5 más 3/4 menos la probabilidad de A y B, que ya sé que es la multiplicación. ¿Listo? Entonces, como un denominador, 20. Esto por 4 me dio 20, entonces 3 por 4, 12. 4 por 5 me dio 20, 3 por 5, 15. Y 3 por 3, 9, sobre el 20 que ya tengo. 27 menos 9, 18 veinteavos. Que si me lo piden en porcentaje, ¿cómo harían? Esto por 5 para que me dé sobre 100, que eso es un porcentaje. ¿Listo? Es por 5, 90%. O si me lo piden en fracción simplificada, 9 décimos. ¿Listo? Que obviamente es lo mismo. ¿Clarísimo? Entonces ahí tenemos un caso de probabilidad aislada. Ya me los dieron. Ya me dieron cuál es la probabilidad de cada caso. Otro donde puede haber repetición. Entonces nos falta donde no se pueden repetir los elementos y cada uno de ellos. Entonces voy a coger uno mismo para todos. ¿Listo? Siendo filas, siendo mesas y haciendo grupos. Entonces tengo 5 mujeres, 4 hombres y 3 niños. Están haciendo, no sé, un casting para una serie que necesita una familia de papá, mamá y 2 niños. Entonces necesito un papá, una mamá y 2 niños. Entonces en ese caso, ¿cuántos diferentes grupos podría ser? No estoy hablando de probabilidad todavía. Viejo, por favor, silencio. No estoy hablando de probabilidad, sino simplemente cuántos grupos diferentes podría ser. Entonces, ¿cuántas diferentes familias puedo hacer en este caso? Entonces, familias, no me importa el orden con el que yo organice los elementos allá. De los 4 hombres voy a sacar a un papá y de las 5 mujeres voy a sacar a una mamá y de los 3 niños voy a sacar a 2 hijos. ¿Listo? Vamos a poner acá hijos. Entonces ahí estoy utilizando lo del i. 4 combinado, n combinado 1, n. n combinado 1, n. n combinado n menos 1, n. 20 por 3, tengo 60 diferentes familias. ¿Listo? Ese, digamos, sería el total de familias que puedo construir con ciertas condiciones específicas. Ahora, va a ser simplemente tríos. ¿Cuál es la probabilidad? Ahora sí, con probabilidad de que el trío esté conformado por el mismo tipo de elemento, que sean solo mujeres o solo hombres o solo niños. Entonces, mismo tipo de elemento. Aquí ya es como para generalizarlo, al sacar 3 elementos.
Entonces, ¿qué tengo? En total, ¿cuántos puedo hacer? Como esta es la probabilidad, entonces ahora sí necesito totales y favorables. Total, tengo 5 más 4, 9 más 3, 12 elementos. Y voy a sacar 3, es lo que me dice el problema. 12 combinado 3 es 12 por 11 por 10 sobre 3 por 2 por 1. Esto sobre 6 me da 2. Entonces me queda 2 por 11 por 10. Esos son los totales. Los favorables, que tengan el mismo elemento, quiere decir que los 3 hayan sido hombres o los 3 mujeres o los 3 niños. Entonces las 3 hayan sido de las 5 mujeres o, hay un más, los 3 hayan salido de los 4 hombres o los 3 hayan salido de los 3 niños. ¿Listo? Entonces 5 combinado 3 es lo mismo que 5 por 4 sobre 2 por 1, que es lo mismo que 5 combinado 2. O n combinado n menos 1, n, y n combinado n, 1. ¿Listo? 20 sobre 2, 10, más 4 más 1, 15. Probabilidad, 15 sobre 2 por 10 por 11 por 10. Esto dio 5, 3. Este dio 5, 2. 3 sobre 20, sobre 44, perdón. Esa sería la probabilidad. ¿Listo? Ahora voy a sentar a esas 12 personas en la sala de espera del casting y quiero saber cuál es la probabilidad de que haya 2 mujeres, una en cada esquina. ¿Listo? Probabilidad de que en las esquinas esté una mujer. En las esquinas, una mujer. Es una en cada una. Entonces, ¿cómo hago eso? Totales, como es probabilidad de rango con totales, que es súper fácil de ver, vuelvo a tener 12 elementos y se van a sentar las 12 personas, es decir, tengo 12 sillas, pero ya me importa el orden. Nuevamente en la pregunta me están diciendo que estén en una esquina, eso es una posición específica de todas las posiciones que tengo. Entonces sería una permutación, 12 permutado 12, que es los 12 primeros términos desde el 12 o simplemente 12 factorial. ¿Listo? Ahora favorables. En 2 posiciones específicas, y no me importa si la pregunta es esquinas o en el medio o en la silla 3 y en la 4 o en la silla 3 y en la 8, son 2 posiciones específicas que tienen que estar llenadas por cualquiera de cuántos elementos favorables. Mujeres, quiero. Entonces cualquiera de las 5 mujeres, si llenan esas 2 casillas específicas, me sirve. Es decir, es una condición favorable. Y al tiempo, las otras 10 sillas, ¿por quiénes tienen que estar conformados? ¿Puedo llenar 10 sillas con 7 personas? No. Por las otras 10 que no se sentan acá. ¿Listo? Yo tengo aquí 5 que se van a sentar en 2 posiciones, pero entonces solamente 2 se van a sentar. Ya después en el resto me van a quedar 10 personas. 3 mujeres, 4 hombres y 3 niños, que suman esas 10 personas que no se habían sentado en estas 2 sillas específicamente. Entonces, aquí es un i que se traduce en una multiplicación. 5 permutado 2. Esto, digamos, haría todas las opciones de la mujer A y B, A y C, A y D, todas las opciones, cambiadas las posiciones, y 10 personas en 10 sillas. Entonces, esto es 5 por 4, los 2 primeros términos desde el 5, por 10 factorial, que es los 10 primeros términos desde el 10. Entonces, probabilidad, 10 factorial, por 5 por 4 sobre totales 12 factorial. 10 factorial y 12 factorial, queda el 12 y el 11, el 10 en adelante se cancelan. ¿Nadie se pierde con eso? Y el 4 con el 12, me queda un 3 abajo. 5 sobre 33 sería la probabilidad. Dígame. Ok, entonces en los favorables tengo 12 sillas y yo quiero que acá haya una mujer y acá otra mujer. Entonces esas 2 sillas específicas tienen que estar llenadas por cualquiera de las 5 mujeres. Los elementos favorables para llenar esas 2 casillas específicas son 5. Ya se sentaron esas 2 mujeres, ¿cuántos elementos me caben aquí? 10. O sea, 10 no se han sentado, se sentaron solamente 2 y me quedan 10 sillas para sentarlos. Entonces, 10 sillas para sentar a los 10 elementos que no se han sentado. ¿Listo? Y eso va acompañado de un i, porque quiero que las 2 cosas ocurran en cada resultado. ¿Vale? Listo. Y ahora entonces van a sentarse
en una mesa redonda. ¿Cuál es la probabilidad de que los hombres queden juntos? Es decir, los 4 hombres en sillas consecutivas. ¿Listo? En una mesa redonda. Entonces, totales. Tengo 12 personas, 12 sillas, pero es una mesa redonda. Entonces va a ser 12 mesa 12. ¿Qué es qué? Los 12 primeros términos desde el 12 sobre 12. ¿Listo? De lo que acabamos de ver, es decir, un 11 factorial. Y los favorables. Entonces ya dije que siempre que sea una mesa, los favorables van a ser una fila. Entonces yo quiero que esos 4 hombres estén sentados en 4 sillas particulares y otra vez, entonces la pregunta no importa si es que estén todos unidos o separados por 2 personas los 2 primeros y pegados los otros. ¿Sí? Son 4 casillas específicas. A partir de esos 4 hombres específicos, elementos favorables. Y el resto, las otras 8 sillas, llenas por cualquiera de los otros 8 elementos. ¿Listo? Entonces esto se traduce en 4 permutado 4, ya es una fila, deben estar ahí seguidos los 4. Y los otros 8 elementos también pueden cambiar su posición, entonces también es otra fila, o sea, otra permutación. Sería 4 factorial por 8 factorial. Probabilidad 4 factorial por 8 factorial sobre 11 factorial. 8 con 11 me queda un 11 por 10 por 9. Del 8 en adelante se me fue con este 8. Y arriba 4 por 3 por 2 por 1 del 4 factorial. Entonces 2 y 10 me queda un 5. 9 y 3 me queda un 3. Y listo. 4 sobre 15 por 11, que es 165. Listo, bajitica obviamente la probabilidad de que los 4 hombres queden juntos. ¿Dudas? Listo. En los casos, digamos, raros que habíamos visto, lo último que nos había faltado aquí, lo último que había explicado pues en las clases, era el caso específico de la permutación. En los ejemplos que yo había puesto, con esto ya se acuerdan de qué estoy hablando, era de cómo organizar la palabra, cómo reorganizar la palabra pepper. Entonces ese es el caso específico. Es una forma ahí como de explicar cuál es ese caso específico, es cuando varios elementos me dan el mismo resultado. Diferentes elementos que ya sé que no puedo repetir, sin repetición, digamos, porque si estoy en permutación ya sé que estoy en esa categoría, que no puedo repetir los elementos, dan el mismo resultado. Entonces, acá ¿qué tengo? Tengo los 6 elementos de las letras de la palabra pepper. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero hay 3 elementos que dan el mismo resultado porque son P's. Aunque este elemento es diferente a este elemento, da el mismo resultado cuando yo cambie su posición. ¿Listo? Entonces, en un grupo no importaría, porque no me importa el orden. Pero en una permutación sí. Yo tengo el mismo resultado, pues me da lo mismo haberlos cambiado de puesto o no haberlos cambiado de puesto. Entonces obviamente me va a dar un menor número de resultados. Entonces en esa permutación, siempre que yo tenga, digamos, la misma cantidad de n que de m, ¿sí? Estoy poniendo los 6 elementos en las 6 posiciones para construir una palabra. Yo lo que tengo que hacer es reconocer cuántos son los n sub 1, n sub 2, n sub 3, que en el caso de Pepper, este sería el n sub p, es decir, la cantidad de elementos que dan el resultado p, de las 3 p's. N sub 2 sería n sub e, son todos los resultados, todos los elementos que me dan el mismo resultado e, que son 2. Y n sub 3 sería n sub r, que daría 1. Eso, todos los elementos que me dan el resultado r. Y la ecuación para estos casos, es decir, siempre que tenga diferentes elementos que dan el mismo resultado, va a usar la ecuación n factorial sobre n sub 1 factorial, n sub 2 factorial, n sub 3 factorial, todos los que necesite. ¿Listo? Para descontar todos los casos que me dan el mismo resultado. ¿Listo? El n factorial que viene de n permutado n, ¿listo? Me darían muchísimos más casos de los que realmente hay.
n sub n en este caso me daría todos los casos cuando cambio esta p por esta, o esta por esta, o esta por esta, y digamos entre sí con los diferentes órdenes que acabé de nombrar, y me daría exactamente el mismo resultado Pepper. Entonces, obviamente voy a tener que dividir ese n factorial por algo para que me den los verdaderos resultados diferentes. ¿Listo? Eso, en cuanto a la permutación, era más o menos lo que estábamos haciendo en el caso complejo de los resultados de cartas. Bien, entonces voy a hacer uno explicando eso que acabé de decir. Voy a sacar 6 cartas y quiero saber cuál es la probabilidad de sacar 2 pares. ¿Listo? Voy a hacerlo completo desde la forma más simplificada, que era lo último que habíamos visto, y lo repaso con la forma, digamos, torpe o larga de hacerlo. Entonces yo tengo, como es probabilidad, arranco con los totales. De las 52 cartas voy a sacar 6. Bien. Entonces totales saco 6 de las 52 cartas, que sería 52 por 51 por 50, 49, 48 y 47. 6 términos sobre los 6 términos desde el 6. Bien. Y eso pues lo simplifico como pueda. Obviamente estas probabilidades pues siempre me van a dar unos números bien chiquitos, pero pues simplemente como para practicar eso, saquemos el 48, 8 por 6, 48, 50 sobre 5, un 10, y 51 sobre 3, 17. Entonces me quedó 52 por 17 por 10 por 49 por 47. Los favorables. Entonces esto es lo que vamos a utilizar parecido a lo anterior en la permutación. Siempre en las cartas, que es el caso más difícil porque lo puedo categorizar de muchas formas diferentes, yo tengo cuántos elementos por cada color. O bueno, ¿cuántos diferentes colores tengo? Colores. 2. Voy a poner aquí C de color. ¿Cuántas diferentes pintas tengo? 4. ¿Cuántos diferentes números? Perdón, n sub n de números. 13 números. ¿Listo? Entonces son las diferentes formas en las que lo puedo categorizar. Y eso es precisamente lo que voy a utilizar acá para hacerlo más fácil en los favorables. Yo quiero que en las dos primeras posiciones salga el mismo número. Número 1 y número 1. En las siguientes dos, número 2, número 2. ¿Listo? Esto puede ser, no sé, 2 Qs y 2 Js, o 2 10s y 2 6s, lo que sea. Y en las últimas, quiero un número diferente entre sí. ¿Listo? Número 3 y número 4. Es decir, en cada resultado de los favorables necesito 4 números diferentes. 2 iguales en los 2 primeros elementos, 2 iguales en los 2 segundos elementos, y el quinto y el sexto elemento tienen que tener un número diferente entre sí para cumplir específicamente la probabilidad de pares. ¿Listo? ¿A qué hacía referencia un par? 2 del mismo número. Por eso voy acá con lo de los números. Ese 13 lo voy a utilizar de alguna forma. ¿Listo? Bien. Y pares, también a qué hace referencia. Digamos en figuras o algo, digamos 2 pares, listo, pues yo necesito 2, pero ¿cuántos números tengo del mismo par? Pintas tengo del mismo número que me hacen el par? Tengo 4, ¿listo? Entonces eso es finalmente lo que voy a utilizar. Esta primera casilla, voy a sacarla acá. Yo voy a sacar, ¿cuántos elementos favorables tengo para que tengan el mismo número? Cualquiera de las 4 pintas, ¿listo? N igual a 4, y voy a sacar 2 para que salga un par. Pero adicionalmente, ¿cuántos diferentes números puedo sacar ese par? De 13. ¿Listo? Y voy a sacar ¿cuántos elementos? Un par, un número. Para esas 2 cartas, quiero un número de las 13. Y tengo 4 cartas para sacar 2, para que sea un par. ¿Listo? Entonces, ¿esto en qué se vuelve? ¿Combinatoria, permutación, en la M? Combinatoria. De las 4 saco 2 cartas. De los 4, no sé, ases saco 2. ¿Listo? ¿Me importa el orden con el que lo saqué? No. ¿Puedo sacar el mismo as? ¿As de corazones y as de corazones? No. Entonces ya sé que no se repiten y que no me importa el orden, luego se vuelve una combinatoria. Esa es la lógica que debo seguir. Y aquí, de cualquiera de los 13 números voy a sacar uno. ¿Importa si es permutación, combinatoria o n a la m? No. Eso es simplemente un 13. ¿Listo?
Yo podría establecerlo como yo quisiera. Voy a sacar uno de los 13 y voy a hacer un grupo de 1, o una fila de 1, o 13 a la 1. Cualquiera de esos casos, esto en realidad es un 13 a la 1, pero igual ni siquiera lo tengo que pensar porque cualquiera de ellos me va a dar 13. ¿Listo? Siguiente. En la siguiente pareja voy a tener otra vez 4 para sacar una pareja, 4 del mismo número para sacar una pareja, pero ¿cuántos elementos en cuanto a número puedo sacar? 12. Cualquiera que no sea el número que ya saqué en la primera pareja. Entonces tengo 12. Y otra vez, para sacar un par. Entonces por eso m es igual a 1. Otra vez sería un 4 combinado 2, la misma razón que en la anterior, y un 12 a la 1 que es un 12, o un 12 combinado a 1 que es un 12, o un 12 permutado a 1 que es un 12. ¿Listo? Todo esto estoy en el mismo resultado, entonces esto es un y todo es una multiplicación. ¿Listo? Y por último, tengo estas dos casillas. ¿Listo? Vamos a hacerlas de una vez como lo que sobró, todo en uno. Entonces, ¿de cuántos números puedo sacar esas últimas dos cartas? De cualquiera de los 11. Acá tenía 13, ya saqué un par y ya gasté un número. Acá tengo 12 porque no puede salirme una carta en cualquiera de estas posiciones con el mismo número de las primeras dos. Entonces tendría un trío o un póker. Por eso aquí pongo 12. Y en la última casilla grande que puse aquí, tengo 11 números de dónde sacar esas dos cartas. Entonces voy a sacar dos cartas. ¿Puedo repetir los elementos? Si aquí saco, no sé, una J, aquí puedo sacar otra J. Estoy hablando de números, ¿no? Esto 11 hace referencia a los números n. Entonces, si acá saco una J, ¿puedo sacar otra J? No, porque entonces tendría 3 tríos. Y eso no es la pregunta. Entonces no los puedo repetir, no voy a usar permutación. Quiero sacar dos cualquiera de esos 11, pero que no se repiten. Entonces, ya sé que no es n a la m. ¿Me importa el orden con el que lo saqué? ¿J y q es lo mismo que q y j? Sí, es lo mismo. Entonces no me importa el orden, luego es combinatorio. Listo, revisen bien esto. Ahí está, digamos, bien explicado. La otra semana vuelvo y hago ejemplos de esto bien explicado, pero otra vez, si no entienden, repásenlo con el video. ¿Y qué me falta acá? Por cada uno de esos dos números de los 11 que me sobraban, ¿cuántas opciones tengo? Saqué una J y una Q. ¿Cuántas opciones había para esa J? Cualquiera de las 4 pintas. ¿Listo? Para cada uno de esos, o sea un I, tengo cualquiera de las 4 pintas. ¿Y cuántas posiciones tengo? También 2. 4 para la J y 4 para la Q. 4 para este número que haya sacado, el número 3, y 4 para el número 4 que haya sacado. ¿Y esto en qué se transforma? Puedo repetir la pinta. ¿Listo? Voy a ponerlo acá súper claro. Esto está hablando de número. Y esto pinta. Ya vuelvo acá a la pregunta que acabé de hacer. Número, pinta. ¿Listo? Entonces vuelvo a la pregunta. ¿Puedo repetir la pinta? Si aquí me salió el J y el Q, aquí puede ser de corazones la J y acá de corazones la Q. Sí, no me cambia nada el problema, eso no me daña nada el problema. Entonces, como puedo repetir los elementos, esto se vuelve un n a la m, un 4 a la 2. ¿Listo? ¿Puedo repetir las Qs? Sí. Entonces es n a la m. Y listo, termino esto ya simplemente poniendo los valores. 4 combinados salió un montón, esto es un 6 por 13, por 6, por 12, por 11 por 10 sobre 2, o sea 11 por 5. ¿Listo? 11 por 10 sobre 2 por 1. 10 sobre 2, 5. Por 4 por 4. Y listo, vea la probabilidad. Sería todos esos números que acabé de poner. Por 5, por 4, por 4. Sobre los totales que había puesto al comenzar y que ya había simplificado un poco. ¿Listo? Para que no me quede un denominador, una fracción en el denominador. 52, 17, 10, 49 y 47. Entonces, ¿qué puedo sacar acá? Dividido 2, 5. Dividido 2, 2. Dividido 2, 26. Dividido 2, 13. Dividido 13 se da al 13. 5 se da con 5. 49 solamente los factores son 7, entonces no puedo simplificar nada más.